Fue el año 2001, justo después del 11 de septiembre, cuando llegaron esos 12 aviones a las Torres Gemelas allí en Nueva York. Estuvimos por allí. Vimos gente que saltó al vacío, desesperación. Había caos en los mercados financieros. Tantas cosas pasaron. Justamente después de ese momento viajamos hacia Italia. Estuvimos en la ciudad de Milano. Y allí en la ciudad de Milano, allí justamente tuvimos una conferencia profética. Centenares de personas. Terminamos la conferencia y todo el mundo decía, siempre hemos creído en la venida de Cristo, pero ahora lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en nuestra piel. Íbamos hablando de la profecía bíblica. Una cosa, mi querido, es saber la verdad en tu cabeza. Otra cosa es dejar esa verdad sacudir el corazón. Hoy comenzamos en el primer estudio con el próximo evento profético. El próximo evento profético, el rapto de la iglesia. Quiero decirles que en cualquier momento, puede ser aún en esta noche, antes de terminar este estudio, Cristo vendrá para su iglesia. Pero ¿qué significa el rapto de la iglesia? Vamos a ver bíblicamente qué significa, qué será y cómo tiene que ver con tu propia vida. Pues para hacer eso tenemos que ir a las Escrituras. Y vamos a ver la primera mención en las Escrituras de ese rapto de la iglesia. Cristo estaba con los suyos en ese aposento alto. He estado ahí en varias oportunidades, reunidos la noche antes de ir a la cruz. Y ahí reunidos estaban bastante desanimados, estaban pensando justamente en la negación, cómo el diablo iba aprovechando de todo, pero allí Jesucristo les comenzó a hablar del futuro, les habló de la persona del Espíritu Santo, y ahí Él les dio una gran promesa en San Juan capítulo 14, la primera mención de la venida de Cristo para los suyos. Y Él dijo así, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que se fijen conmigo en lo que vemos en este texto. Cristo estaba hablando de irse. Ellos no entendían esa verdad. Habían confiado en Él como el Mesías de Israel. Habían pensado que Él iba a ser justamente aquel que iba a dar el mismo reino davídico, cumplir esa promesa de 2 Samuel capítulo 7. Habían dejado sus redes, habían hecho todo, y justamente allí Él les iba hablando que iba a la cruz, que se iba a morir. No tantos días antes, allí en Cesarea de Filipos, justamente a la cordillera del monte Hermón, Cristo estaba con ellos y les hizo una gran pregunta. ¿Quién dicen que soy? Y después ellos dijeron, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros Jeremías, otros Elías, otros el profeta. Y ahí Cristo dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Y allí Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo dijo allí, bien, Pedro, carne y sangre no te dio entender esa verdad, sino el mismo Espíritu de Dios. Dio la gran promesa de la iglesia, la primera vez esa promesa de que Él iba a edificar su iglesia, tiempo futuro en el texto griego. Él iba a edificar su iglesia. Pero después comenzó a hablar de que Él iba a la cruz, que iba a ser crucificado. Justamente ahí Simón Pedro no llegó a entender lo que Él iba a hacer. Entonces le tomó al mismo Señor como si fuera por las solapas, le iba sacudiendo y le dijo, no Señor. Y ahí Cristo le dijo a Simón Pedro, detrás de mí Satanás. Él no entendió. Ya en ese aposento alto, ya le va a decir nuevamente que Él se va a la cruz, va a ser crucificado.
Pero ¿qué hay de ellos? Se sentían como huérfanos. Por ese motivo les dio la gran promesa de la venida del Espíritu Santo, que Él iba a enviar el Espíritu Santo, otro consolador, otro paracletos, otro del mismo género, que iba a ser su ayudante espiritual. Pero aquí menciona que Él va a preparar un lugar. Antes Él había dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas moradas. Voy a preparar lugar, y después dice, vendré otra vez, vendré otra vez. Algo nuevo para ellos. Claro, ellos tenían el concepto de lo que había hablado el Antiguo Testamento en Zacarías, que el Mesías iba a venir y tocar sus pies sobre el Monte de los Olivos. Pero esto no. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El rapto de la iglesia. Cuando hablamos de esta palabra rapto o arrebatamiento, debemos entender el concepto griego de la palabra rapto, harpazo en el texto griego, que significa tomar, realmente tomar por la fuerza, sacudir, tomar por la fuerza, capturar, llevar de un lugar a otro lugar por la fuerza, rapto. Algo nuevo para ellos. No podían comprenderlo. Solamente escucharon de esa gran verdad. Tanto no podían comprender que después de la muerte y la resurrección, estando en ese monte de los olivos, pensaron de ver a Cristo resucitado, que ya era tiempo del reino, que iba a restaurar el reino a Israel. Y él dijo, no es para vosotros saber los tiempos, cronología en el griego, ni sazones, detalles de esa cronología, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo vendrá. Pero todavía no entendían. Dios tenía que amplificar este concepto, el concepto del futuro evento que se llama el rapto de la iglesia, el próximo evento profético. Pues fue justamente por el ministerio de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que podamos entender esa gran verdad. Y hay dos porciones claves. Si están tomando apuntes, necesitan anotar las dos porciones claves. Pues la primera porción que vemos es 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Pero antes de hablarles de lo que dice aquí, les quiero decir que 1 Corintios 15 va a hablarnos de tres grandes verdades. La verdad del Evangelio comienza allí en los primeros versículos. Sí, la muerte de Cristo por nuestros pecados, su resurrección. Pero después nos va a hablar de que la resurrección, tanto que Pablo dijo, si no hay resurrección, nuestra fe está vano, vacío, hueco. Pero a terminar ese capítulo, les va a hablar de ese evento, el próximo evento, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y dice así, atrás por favor, dice así, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fíjense bien en las palabras, vamos a regresar aquí, pero fíjense bien, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y después dice que, siguiendo el texto, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a examinar ese texto en un momento, pero quiero señalar, si deseamos entender lo que es ese próximo evento profético, debemos parar para comprender estos dos textos claves, porciones claves. La segunda porción se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo va escribiendo a los tesalonicenses. Debemos entender algo, que habían entrado algunos en el seno de la iglesia de Tesalónica, enseñando que Cristo ya había venido, que ya estaban entrando en el tiempo de la tribulación, pues las cosas iban en forma muy adversas. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, les va a ir aclarando sobre ese evento. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, paran ahí. Que ignores. El tiempo del verbo es así, que dejen de ser ignorantes. Ignorancia. No en el sentido de la falta de capacidad mental, sino en el sentido de la falta de comprensión espiritual. Y él está diciendo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los muertos en Cristo. Quiero señalar algo, que la Biblia, hablando de los que han puesto su fe en Cristo, va a utilizar la palabra dormir. ¿Por qué? No porque el alma duerme, no, porque es algo transitorio para Dios. No es algo final. Este mundo va pintando a la muerte como el cajón final. No es así bíblicamente. Y él dice, los que duermen, ¿qué había pasado? Sencillamente que algunos dijeron que los seres queridos de ellos, que ya se habían muertos, no tenían esperanza. No podían experimentar del futuro reino de Cristo, ni tampoco de ese momento glorioso cuando Cristo iba a venir para los suyos. Estaban diciendo que no iban a estar incluidos en el programa de Dios. Imagínense ustedes qué peso había sobre el corazón de ellos, de pensar que sus seres queridos no tenían esperanza. Así que él dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mi querido hermano en Cristo, quiero decirte algo muy importante, presten mucha atención. La muerte para el creyente puede traer tristeza. Hace una semana atrás, en nuestro hotel en el sur de Argentina, un muchacho se ahogó en el lago. Algo tristísimo. Tuvimos que hablar a los padres. Imagínense, hay padres aquí. Si tuvieran un hijo de 18 años, de repente, ahogado, muerto. Yo les quiero decir algo. Esos padres eran una bendición para nosotros. Hablamos con ellos y el padre dijo, nuestro querido hijo Kevin conocía a Cristo. Él no está muerto, solamente duerme. Y después dijo así, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. El Señor se nos prestó a Kevin por un tiempo, pero ya él está salvo en los fuertes brazos de Cristo el Salvador. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No tenemos que entristecernos como algunos que no tienen esperanza. Y ese era el problema de los tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lo que él está diciendo aquí es muy sencillo. Está diciendo, hemos creído que Jesús murió, ¿no? Sí. Hemos creído que Jesús resucitó. Sí. Creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. Y él está diciendo así, si creen así, también tienen que creer de todo corazón que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¡Aleluya! Pero ¿cómo será? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a venir delante de ellos que durmieron. Ellos, va a decir aquí algo importante, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él dice, ¿no entienden que ellos serán resucitados primero? Y después lo dice así, luego nosotros, los que vivimos, en ese momento, ¿no? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aquí está la palabra, harpazo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero explicar un poco más de esta palabra harpazo, arrebatar. Tenemos dos ejemplos bíblicos de ese evento, o mejor dicho, dos ejemplos bíblicos de cómo será ese momento de llevar por la fuerza. Uno está en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese momento que Eliseo estaba con Elías? ¿Se acuerdan? Y iban a distintos lugares, y de repente el Señor iba a llevar a Elías. Iban a Jordán, iban a Gilgal, iban a Betel, iban a Jericó, todo aquello. Pero termina todo el texto y dice, de repente Elías fue llevado en un torbellino. Ahí está el concepto. Fue llevado por la fuerza. Me encanta ese concepto. Porque es Dios que hace esa obra. El otro ejemplo bíblico se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe? Allí en Hechos 8. ¿Se acuerdan cómo él fue al desierto con aquel eunuco? Hablándole. Y cuando terminó de hablarle desde Isaías en cuanto a Jesús, ese eunuco llegó a entender el Evangelio, llegó a creer y fue bautizado. ¿Qué dice que pasó con Felipe? Fue llevado, esa es la palabra, harpazo. Llevado por la fuerza. En un momento aquí, otro momento allí, harpazo. Bueno, dos porciones claves. Vamos a pensar, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Piensen conmigo. Pensar así, vamos a pensar en algunas palabras, ¿no? Fíjense conmigo. En 1 Corintios decía que es un misterio. Misterio. Presten atención. Un misterio bíblico no es algo misterioso. Un misterio bíblico es una verdad que antes fue escondida, que ya ahora está siendo ¿qué? Revelada. Así es. ¿Qué verdad escondida? ¿Qué ahora está siendo revelada? El rapto de la iglesia. Momentito, tenemos que hacernos algunas preguntas para poder entender este concepto. Uno dice, José, ¿me estás diciendo que en el Antiguo Testamento
jamás se hablaba del retorno de Cristo. No. Porque en el Antiguo Testamento, porciones como Zacarías decía que Cristo iba a volver, pero que Él iba a volver a la tierra y sus pies iban a tocar el monte de los olivos. Pero no habló de este evento, porque no había iglesia en el Antiguo Testamento. Y este evento es muy diferente, muy diferente. Vamos a ver eso en un momento, pero vamos a pensar un poco. Es un misterio. Os digo un misterio, dijo Pablo. Una verdad que antes revelada, que Cristo va a venir para su iglesia. Un misterio. Pero también vemos que es una metamorfosis. ¿Cómo es eso? Ahí dice en 1 Corintios que cuando Cristo llega a venir para los suyos y somos arrebatados, dice, y seremos transformados. La palabra allí es metamorfosis. Ahora tenemos jóvenes aquí que seguramente han estudiado la ciencia y saben que de un concepto así. Hablan, por ejemplo, a ver, se me paga, a ver, de mariposas. Y cómo comienza, no de mariposa, pero hay una clase de metamorfosis. Significa un cambio desde adentro para afuera. Un cambio desde adentro para afuera. ¡Qué bárbaro! Y dice, este corruptible se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal se va a vestirse de ¿qué? Inmortalidad. Quiero pensar un poco. Piensen conmigo en Cristo mismo. Después de su resurrección, había una clase de metamorfosis en su cuerpo. ¿Se acuerdan que estaban los discípulos reunidos a puertas cerradas? Y de repente Cristo está en medio. No tuvo que abrir la puerta. Y vamos leyendo que en un momento estaba aquí, otro momento estaba allí. Es decir, no había limitación de espacio, ni limitaciones físicas. No sé de ustedes, pero ese me da un gozo tremendo, ¿no? Porque en el rapto de la iglesia, cada uno será transformado. Un cuerpo nuevo, revestido. Algunos dicen, pero ¿cómo va a ser ese cuerpo? Bueno, les voy a decir algunas cosas de ese cuerpo. Va a estar en óptimas condiciones, a la perfección. No va a tener limitaciones físicas, limitaciones espirituales. Seremos como Él es, dice las Escrituras. Cuando llegamos a los últimos 2 capítulos de la Biblia, en Apocalipsis, vemos la Nueva Jerusalén, vemos esa ciudad, vemos cierta cosa que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, por ahí se van a sorprender. Vamos a poder comer, pero no engordarnos. Aleluya. Cristo comió después de su resurrección. Y vamos a comer no porque necesitamos. A mí me encantaba escucharle a Dr. Pentecost una vez hablando del cuerpo nuevo, transformado. Hablando de ese asunto de comer, él dijo, para comunión, ¿no? Uno dice,
vení a mi casa, vamos a comer algo. Y el objeto principal no es la comida, es la comunión, es estar juntos. Tengo otro aviso. Algunos llegan y dicen, pero José, te vi hace años atrás, tu pelo era negro y tenías más pelo. Gloria a Dios, voy a tener más pelo aún. No va a haber calvos ahí en el futuro. Un cuerpo perfecto, transformado. Aleluya. Así que un misterio, una metamorfosis, ¿y qué más? En un momento. Dice, en un momento es cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos. Debemos entender este concepto de momento. En el texto griego es la palabra átomo, que era la unidad más pequeña en aquel entonces que no se podía dividir. Es decir, en forma instantánea. Así, estamos aquí, Cristo viene, ¡chum! Más rápido que eso, ¿no? En un momento. En el texto en español dice un abrir y cerrar de ojos. Eso se puede medir. Realmente de su original está hablando del reflejo de una luz en la retina del ojo. Algo que no se puede medir. En forma instantánea sucederá. Así que un misterio, una metamorfosis va a suceder en un momento. ¿Y qué más? Será un encuentro en el aire. ¿Cuántos aquí tienen seres queridos que ya están con el Señor? Levanten la mano. En el aire. La Biblia dice que los muertos serán resucitados primero. Después, los que están vivos en ese momento serán arrebatados y nos vamos a encontrar en el aire. ¿Qué encuentro? No con cuerpo corruptible, sino con cuerpo de incorrupción. Qué hermoso. Fíjense la última vez que algunos vieron a su ser querido. Algunos de los nuestros estuvieron al lado de nuestro hermano Ángel cuando vio el cuerpo de su hijo sin vida, ahogado. Abrieron el bolso, se agachó y besó a su hijo. Pero en el rapto de la iglesia, qué abrazos, qué alegría. Pero más aún que nuestros seres queridos, será nuestro encuentro con Jesucristo. Hemos cantado el himno cara a cara, espero verte. Y será en ese momento. Así que, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Pues es un misterio, es una metamorfosis. Va a suceder en cualquier momento, en un momento, y será un encuentro. Pero vamos a seguir pensando un poco más sobre este evento. ¿Cuál es la diferencia entre el rapto y la revelación? Fíjense aquí, vemos un pequeño púlpito o mesita. El misterio es el rapto, solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se habla de la revelación, cuando Cristo vendrá en poder y gloria. ¿Qué diferencia habrá? Varias. Por ejemplo, el rapto de la iglesia, Cristo nos va a encontrar en el aire. En la revelación, sus pies van a tocar sobre el monte de los olivos. El rapto de la iglesia será algo instantáneo. La revelación de Cristo será algo gradual, bajando
a tocar sus pies sobre el Monte de los Olivos. Pero algo clave, dos palabras claves. El rapto de la iglesia es cuando Cristo vendrá por su iglesia. La revelación es cuando Cristo vendrá con su iglesia. Fíjense aquí vemos rapto, aquí vemos revelación, y en medio aquí tenemos 7 años de juicios, de tribulación sobre la tierra. Y vamos a ver en futuros estudios sobre esos juicios. Pero cosas muy diferentes. El rapto de la iglesia, la revelación de Jesucristo. Pero por y con. ¿Cuándo sucederá? Pues vamos a ver. En cualquier momento. Cuando la última persona sea añadida al cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que Dios está haciendo hoy? Está edificando su iglesia. Y cuando la última persona es añadida a esa iglesia, Cristo dirá, ven acá, como vemos en el Apocalipsis. ¿Pueden imaginarse ustedes estar testificando a alguien, guiándole a alguien a Cristo, y esa persona llega a confiar en Cristo y será la última persona, de repente, el rapto? Cuando la iglesia está ya completa, con esa última persona, ahí Cristo vendrá para o por su iglesia. Otro dato, antes de los 7 años de la tribulación o del juicio de Dios en la tierra, hablamos de rapto, observen, este es un término técnico, pero van a entender. Hablamos de rapto pretribulacional. Antes de la tribulación, Cristo vendrá para los suyos. Uno dice, pero ¿hay evidencias bíblicas que nos llevan a esa posición? Sí, vamos a ver. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y observen, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa frase, la ira venidera, no está hablando del infierno. Es un término técnico del día de su ira. Un término utilizado muchas veces en el Antiguo Testamento. El día cuando Cristo y cuando Dios mismo va a demostrar su ira sobre la tierra. El día de los juicios. Y dice, Él nos libra de la ira venidera. Avanzando, vemos en 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa salvación es liberación, es la misma palabra para alcanzar que liberación por medio de Jesucristo. Pero hay otros textos muy claros que nos ayudan a llegar a esa posición. ¿Cuáles son? Uno muy bueno es Apocalipsis 3:10. Quiero que se fijen conmigo en este texto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Deja el texto ahí. ¿Qué está diciendo aquí? Te guardaré de. La palabra de en el texto griego, aquí es la palabra ek. Fuera de. Fuera de, no solo de la prueba, observen, de la hora, del tiempo mismo.
Una cosa es que Dios nos guarda durante la prueba. Otra cosa es cuando Dios nos saca de la prueba. Otra cosa es cuando Dios nos saca de la hora de la prueba. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? Lo deja bien en claro aquí. Que ha de venir sobre el mundo entero. Jesucristo en su gran discurso profético, en el Monte de los Olivos, allí en Mateo 24, Él dijo así: entonces habrá gran tribulación que este mundo no ha conocido. Esa prueba, esa tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Dos cosas del futuro tiempo de la tribulación. Dos conceptos. Claven estos conceptos en su mente y su corazón. El concepto universal. Este mundo ha tenido distintos momentos de pruebas, pero han sido mayormente, ¿qué? Regionales. Las pruebas que vamos a ver durante la tribulación, por ejemplo, terremotos, caos en las estrellas celestiales, caos en el mundo animal, caos en el mundo vegetal, va a ser sobre el mundo entero. Universal, universal. La otra cosa, la otra palabra, universal, otra palabra. ¿Ya tiene universal, otra palabra? ¿Qué es? Intensidad. Intensidad. Algo tan intenso que Cristo mismo dijo en su gran discurso profético que si Él mismo no limitaba aquellos días no quedaría ninguno. Intenso, ¿no? Algo que este mundo no ha conocido. Estamos sentados aquí en Uruguay. Hemos tenido un día hermoso, llegamos esta mañana, qué precioso el día. Pero por Norteamérica va una tormenta. Tienen miedo, como decimos en Argentina, tienen chucho, no tienen miedo, ¿no? Porque puede haber una combinación de cosas. Algunos hablan de algo que no han visto en 30 o 40 años, puede ser. Pero durante el tiempo de la tribulación, la intensidad va a ser más allá de cosas que podemos ver. Cosas que estamos viendo hoy día son un poco los dolores de parto, cosas que nos van diciendo, levanta la cabeza, pero, y después dice, para probar a los que moren, esta frase, a los que moren sobre la tierra, realmente los terrenales, esa frase en el Apocalipsis está utilizada no menos de 6 veces para hablar de gente pagana. Qué promesa, ¿no? Que nos va a guardar, sacar de la hora, el tiempo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren en la tierra. Ya terminando con este estudio, este primer estudio, ¿qué diferencia debería hacer esta verdad en mi vida? Mucha diferencia. Mucha diferencia. ¿Qué diferencia? 1 Juan 3, 1 a 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, manifestación personal,
El verbo ahí, manifestación personal, trae eso en sí en la misma palabra griega. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y observen, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ya terminó. Debe hacer mucha diferencia en mi vida. Cristo viene. Vamos a hablar en el segundo estudio de distintas señales, de cosas. Pero debe hacerme entender algo. Que debo vivir una vida santa, pura. Mi hermana era creyente antes que yo. Y ella me hablaba de la venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Yo qué, me hablaba. Y ella tiene un auto. Y siempre llevaba un cartel en su auto. El cartel decía así: Cristo viene pronto. Y si Él llega a venir, mientras que yo estoy manejando este auto, mejor que agarres el volante porque yo me voy. Yo pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno, una noche fuimos a ver un partido. Tenía varios amigos. Ella me llevó porque yo no sabía manejar en ese entonces. Entonces nos separamos. Terminó el partido. Y estaba ahí yo hablando con mis amigos y todo con ellos, y de repente comenzaron a salir personas. Y cuando ya se iba a apagar las luces del estadio, yo dije, debe ser tiempo de irme. Entonces salí. No vi a mi hermana. No estaba en ningún lado. Bueno, fui ahí al lado del auto y vi ese cartel. Y yo dije, no me digas que ya vino Cristo y yo estoy aquí. En serio, estaba re asustado. Me senté ahí en la banquina pensando qué iba a hacer. De repente ella llega con una amiga. Yo digo, pero no me asuste más así. Escúcheme. La verdad de la pronta venida de Cristo debe ser un motivo de purificar nuestras vidas y de pensar que Él puede venir en cualquier momento y de no perder el tiempo. Pronto vendrá mi Cristo, pronto vendrá, yo sé. Pronto vendrá mi Cristo. ¿Tú crees eso de corazón? Es una verdad bíblica, el próximo evento profético. Y puede pasar esta noche. Voz de trompeta, de arcángel, puede venir. Qué gran verdad. Debo estar yo viviendo una vida conforme a esa gran verdad bíblica, ¿no? Amén. Oremos. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado en este primer estudio. Te pido que tú nos ayudes a entender que Cristo puede venir en cualquier momento para buscarnos. Que estemos preparados, Señor, viviendo vidas santas para glorificar tu nombre. Gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.